Vamos a la mañanera. Este fue el intercambio del presidente Andrés Manuel López Obrador con Jorge Ramos. Un Jorge Ramos que o no entiende o no quiere entender. De hecho, estaba leyendo algunas reacciones en redes sociales. Leo, por ejemplo, lo que escribe en Twitter Andrea Chávez, la diputada federal de Morena por Ciudad Juárez. Dice: la participación de Jorge Ramos en la mañanera revela las profundas contradicciones en las que incurre la oposición. Tenemos a un demócrata por presidente al que en completa libertad se le puede cuestionar sin censura o persecución. Entiendan, somos diferentes. Por otro lado, Estefanía Veloz escribe en Twitter: ojalá Jorge Ramos vaya a la conferencia de Biden. Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos superaron los 100,000 en un año. Desde el 2020 las tasas de homicidio aumentaron 30% en Estados Unidos. Se reportaron 21,570 homicidios ese año, pero allá no puede hacer las preguntas que aquí hace. Más allá de que las cifras que presentó Jorge Ramos hoy sí son oficiales y terribles, el hecho es que se puede preguntar lo que sea en la conferencia matutina del presidente. El presidente, que ha sido muy, ¿cómo decirlo? Muy decente, muy plural, muy elegante incluso, para anunciar que Jorge Ramos estaba en la mañanera, y así le concedió la palabra al conductor de noticieros de Univisión. Gracias. Le agradezco mucho. Jorge Ramos, de Univisión y Reforma. Le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la cuarta ocasión. Para que no diga que solo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Sí. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126,206 mexicanos asesinados, más que los 124,000 de Peña, más que los 121,000 de Calderón. Esto lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella, y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191,000 muertos. Entonces, no coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su, propio. Y yo también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretariado ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras son, las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con pues gobierno. Ahí está el intercambio inicial entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y un Jorge Ramos que, como ya es costumbre, busca generar el espectacular 8 columnas con sus afirmaciones. Yo solamente voy a dar mi punto de vista y muy concreto. Jorge Ramos no quiere comparar manzanas con manzanas, revuelve naranjas con manzanas y con peras. ¿A qué voy? Fíjese, de hecho hay que reconocer que los homicidios dolosos en tiempos de Salinas aumentaron.
después cayeron con Zedillo, hay que reconocer eso del sexenio de Zedillo. Subieron un poco con Vicente Fox, pero fue escandaloso, casi el 200% que aumentaron con Felipe Calderón y más del 50% con Peña Nieto. Jorge Ramos quiere ver esta carrera como que si cada 6 años se hiciera un reseteo, si me permite la expresión, a ceros. Quiere comparar este cambio de régimen, el gobierno de la Cuarta Transformación, con cada uno de los gobiernos neoliberales. Yo pongo esto sobre la mesa. Claro que cada asesinato duele. Vea lo que pasó en Tarimoro, Guanajuato, ayer, en la noche. 10 muertos. Claro que duelen. Estamos hablando de seres humanos, no solamente de blanco y negro y de cifras. Pero si Jorge Ramos fuera un poquito honesto, diría, en este gobierno, que no es del régimen neoliberal, que intenta hacer las cosas de diferente manera, con la estrategia de abrazos no balazos, van, digamos, 126,000 muertos en estos 4 años. Pero no podemos compararlo como si fueran extraídos y elementos diferentes con el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto. ¿Por qué no los suma, digámoslo así, los muertos de Calderón a los de Peña Nieto? Porque fue la misma estrategia. Y podríamos decir que entre Calderón y Peña Nieto, desafortunadamente, pudimos registrar alrededor de 250,000 muertos. Pero, insisto, esa es mi forma de ver las cosas, y lo que usted vio y escuchó en la mañanera es la forma de torcer las cosas de Jorge Ramos, el orgulloso periodista de Univisión y del periódico Reforma. Y lo digo sin sarcasmo, él mismo lo asumió así en la mañanera. Y para hablar precisamente